Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos hermanos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre Hechos de los Apóstoles, capítulo 21. Estamos con el versículo 26. Con esto estamos concluyendo nosotros esta narración del capítulo 21 que va desde el 15 hasta el 26. Aquí ya estamos narrando la llegada de Pablo con este grupo que estaban viniendo desde nada más y nada menos que desde Grecia, ¿verdad? Nosotros en el capítulo 21 decíamos que después de separarnos de ellos, se refieren entonces ellos que estaban en Mileto. En Mileto ellos se despiden de los sacerdotes, de los presbíteros de Éfeso. En el versículo 38 concluye desde el capítulo 20, versículos 17, en Mileto que se habían encontrado. Entonces ellos se separan. Después de decirle esto, se arrodilló y oró junto a ellos. Todos se pusieron a llorar, abrazaron a Pablo, lo besaron afectuosamente, apenados, sobre todo porque les había dicho que ya no volverían a verlo. Después lo acompañaron hasta el barco. Luego aquí ya comenzamos lo que hemos estudiado y estamos concluyendo hoy con este capítulo 21, versículo 26. Después de separarnos de ellos, nos embarcamos y fuimos derecho a Cos. Al día siguiente llegamos a Rodas y de allí pasamos a Pátara. Como encontramos un barco que iba a Fenicia, subimos a bordo y partimos. Avistamos la isla de Chipre y dejándola a nuestra izquierda seguimos navegando en dirección a Siria hasta que por fin atracamos en el puerto de Tiro, donde el barco debía descargar. Allí encontramos a algunos discípulos y permanecimos una semana con ellos. Estos, iluminados por el Espíritu, aconsejaban a Pablo que no subiera a Jerusalén. Aquí está lo que habíamos hablado tantas veces. Pablo, Anieyupite, Pepe, no te vayas a Jerusalén. Iba ahí, no Pepe, la situación. Pero llegado el momento de partir, proseguimos nuestro viaje. Todos nos acompañaron hasta las afueras de la ciudad. Incluso las mujeres y los niños en la playa nos arrodillamos para orar y habiéndonos despedido, nosotros subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. De Tiro fuimos a Tolemaida, poniendo así término a la travesía. Allí saludamos a los hermanos y nos detuvimos un día con ellos. Interesante, ¿verdad? Eso es lo que decíamos.
o habego yuhuman la comunidad cristiana, quiere decir que es la misma comunidad cristiana, la misma célula cristiana, ¿verdad?, que comienza a transmitir y a vivir el Evangelio de Jesucristo. Al día siguiente volvimos a partir y llegamos a Cesarea, donde fuimos a ver a Felipe, el predicador del Evangelio, uno de los 7, y nos alojamos en su casa. Él tenía 4 hijas solteras que profetizaban. Permanecimos allí muchos días y durante nuestra estadía bajó de Judea un profeta llamado Agabo. Este vino a vernos, tomó el cinturón de Pablo, se ató con él los pies y las manos y dijo: el Espíritu Santo dice, así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinturón y lo entregarán a los paganos. Al oír estas palabras, los hermanos del lugar y nosotros mismos rogamos a Pablo que no subiera a Jerusalén. Pablo respondió: ¿por qué lloran así y destrozan mi corazón? Yo estoy dispuesto no solamente a dejarme encadenar, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no conseguíamos persuadirlo, no insistimos más y dijimos que se haga la voluntad del Señor. Ahí termina, ¿verdad?, entrando también dentro de la narración el mismo Lucas. Como no conseguimos, ahí Lucas, quiere decir que Lucas yo ñanduina es no enduina lo yeso. Entonces está creyendo y está diciendo: mira vos, Pablo, acá hasta interés, testarudo sos Pablo. Pero él responde, ¿verdad? Y esta respuesta es la que también a nosotros todos nos deja perplejos, ¿verdad? Porque Pablo dice, primero, porque lloran y destrozan mi corazón. Y dice: yo estoy dispuesto no solamente a dejarme encadenar, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Sencillamente quiero disfrutar de la serenidad del creer, desligar el creer del sentir. Creo, mi Dios, y basta. Te creo en tus misterios sin entenderlos. Te creo en mí y en el pan blanco, en el prójimo y en la creación, sin ver de ningún lado. Creo, Señor, sencillamente, porque creer es confiar, y como me gusta creerte sintiendo dudas, sintiendo dudas, sintiendo dudas. Digo que eres amor, escucho que soy tu amado,
gozo en ti. Lo que aún me falta. Espero, Señor, sencillamente, porque esperar es descansar, y como me gusta esperarte sintiendo miedo, sintiendo miedo, sintiendo miedo. Creo, Señor, amo, espero, como me gusta seguirte sintiendo dudas, estando frío, sintiendo miedo, como me gusta, creerte, amarte y esperarte. Te sigo sencillamente. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Si eres tú el pan bajado del cielo, ¿de qué me vale dar la espalda y andar? Por mi mente no ha pasado marcharme. Conoces todo lo que hay en mi pensar. Tu espíritu nos da la vida y estamos aquí para seguirte. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? En ti creemos, Jesús, sabemos que eres el santo eterno, el mismo Dios. ¿A quién iremos, Señor? Soy sincero, este lenguaje es muy duro. Si tú lo dices, yo te sigo, Señor. Pues vale más estar un día en tus atrios que estar 1000 días muy lejos de ti. Tu espíritu nos da la vida y estamos aquí para seguirte. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? En ti creemos, Jesús, sabemos que eres el santo eterno, el mismo Dios. ¿A quién iremos, Señor?
quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. En ti creemos, Jesús, sabemos que eres el Santo eterno, el mismo Dios. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos con este capítulo 21. Este es el capítulo 21, el versículo que estamos leyendo nosotros ahora y subrayando es ya el último versículo, el versículo 26, con que termina la narración que Lucas nos está comentando cuando ellos llegan a Jerusalén. Todo lo que sucedió, cómo sucedió y nos lleva a una conclusión. Este día entonces Ñandeña Andú, el versículo 26. Al día siguiente, pero para que usted imagina, Pablo tomó consigo a esos hombres, se purificó con ellos y entró en el templo. Allí hizo saber cuándo concluiría el plazo fijado para la purificación, es decir, cuándo debía ofrecerse la oblación por cada uno de ellos. Bueno, esto también es muy importante para nosotros, ¿verdad? Estos hombres, ellos le aconsejaron, ¿verdad?, a Pablo a unirse y a patrocinar también a estos 4 cristianos de origen judío. Y yo, dale, fuerza, aquí hay 4 que hicieron voto. En Yaunien de Cuera, te vamos a decir, ¿verdad, Pablo? Dale, por la paz en casa y para que nosotros podamos entender y que los otros también puedan comprender. Lo importante es el aspecto de lo que se ve. Y tal vez esto también es lo que encontramos en los escritos de Pablo. A Pablo le preguntan en una oportunidad si podían comer los animales, la carne, etcétera, ofrecida a los ídolos. O sea, no a Dios, a los ídolos. Si el cristiano podía comer de esa carne, porque ellos ofrecían, etcétera, etcétera. Y Pablo directamente les dice, pueden comer, después ningún problema. Te veo, asado poná, bebe las carnes que ellos ofrecen ahí a los ídolos. Y entonces ellos se quedan así todo perplejos. ¿Y por qué esto, verdad? Y Pablo le dice, a ver, ¿ese ídolo es un Dios, sí o no? Y no, le dice. Y entonces eso que ellos están asando y están ofreciendo a ese ídolo, ¿es una carne ofrecida a un Dios o lo que sea? ¿Qué era eso? Y ese es un ídolo, no es nada. Entonces Pablo llevó y entonces un bicho ve y hizo, y que tú veas tranquilamente, ¿cuál es el problema? Porque ese ídolo no es ningún Dios, ¿entendiste? Entonces Pablo se dan cuenta que va mucho más allá, eso no te puede. Pero después concluye, o sea, Pablo continúa su reflexión, pero ahora, si este gesto que vos estás haciendo, que te vas allí a recuperar y hay gente cristiana o judío cristiano
que se va a escandalizar por tu acción, por eso que vos estás haciendo. Pues yo te pregunté, ¿ese es un ídolo? ¿Ese es un Dios? No es un Dios. ¿Ese qué es? Y no es nada. Entonces, para el no hay ningún problema. Pero dice, si alguien que te ve de tu comunidad o lo que sea, se va a escandalizar, porque él dice luego, porque es más débil en su fe. A pegar con el problema de la comunidad, bueno. Entonces dice, tienes que saber renunciar también a eso. Imagínense, tiene una capacidad de reflexión. Claro, Pablo se ha formado en Damasco, en la escuela filosófica, verdaderamente. O sea, Pablo tiene una formación griega, tiene una formación, entonces, bien especulativa también. Ojo ese. Todos los escritos de Pablo son escritos, pero maravillosos. Incluso, como están escritos, ¿verdad? Así en griego, es un griego mucho más difícil. La pesante ya lea el griego de Pablo. En griego a San Pablo. Sin embargo, los evangelios, comenzando San Juan y San Marcos, estos evangelios son un poquitito más sencillos con su griego. Después, Mateo un poco más difícil y Lucas, vea, tú ya mueve. Entonces, Hechos de los Apóstoles, se dice que San Lucas era un médico, ¿verdad? Un médico. Entonces quiere decir que era una persona bastante culta, bastante preparada. Es un griego también mucho más culto y más elevado. Y bueno, son cosas muy interesantes, ¿verdad? Que cuando uno va leyendo y cuando uno, Yandeco ya es cuando uno lee el original, ¿verdad? Pero tampoco podemos decir que sea el original. Bueno, eso ya lo hemos dicho en las introducciones a la Biblia. Ahora quedamos hasta ahí. Nos centramos de nuevo en este versículo 23. Al día siguiente, Pablo tomó consigo a esos hombres, se purificó con ellos y entró en el templo. Se dan cuenta entonces que aquí, de parte de Pablo, hay también una escucha. No es la cuatiaño, sino que ¿entendéis? Y ahí está. Si él mismo después dice, si hay algo que le va a escandalizar a tu hermano, entonces es mejor que lo evites. Es mejor que lo evites. Y eso también encontramos después en Lucas, ¿verdad? Si vas a escandalizar a tu hermano, mejor, dice, que te ates a tu cuello una piedra de molino, y luego tira esa piedra al mar. Húndete al abismo, pero no escandalizar al hermano. Bastante fuerte. Queridos hermanos, volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Número 110 del Compendio del Catecismo. ¿Cuál es el significado de la transfiguración? En la transfiguración de Jesús aparece ante todo la Trinidad. El Padre en la voz, el Hijo en el hombre, el Espíritu en la nube luminosa. Es una cita de Santo Tomás de Aquino. Al evocar junto a Moisés y Elías su partida, Jesús muestra que su gloria pasa a través de la cruz y otorga un anticipo de su resurrección y de su gloriosa venida, que transfigurará este miserable cuerpo nuestro en un cuerpo glorioso como el suyo. Bien, el contexto de la transfiguración es el siguiente. Después de que Pedro había confesado, había recibido la gracia de decir: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, bienaventurado tú, Pedro, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y de sangre, tú has sido elegido por Dios para revelar quién es Jesús. Pero después de esa confesión de la identidad de Jesús, Jesús anuncia la pasión. Inmediatamente después, anuncia la pasión. El Hijo del Hombre tiene que ser condenado, morirá,
Y al tercer día, bueno, y eso obviamente escandaliza a Pedro. Esto no te pasará a ti. En ese que había confesado la divinidad de Jesús, se produce en ese Pedro un escándalo. Y Jesús responde con dureza al escándalo de Pedro. Apártate de mí, Satanás, porque tú piensas como los hombres, no piensas como Dios. Había, por lo tanto, un conflicto no pequeño, y era cómo integrar la confesión de la divinidad de Jesucristo con el anuncio de la pasión. Era escandalosa, no cabía integrar ambas cosas. Y en ese contexto acontece la transfiguración. Que vais a ver que la transfiguración pues quiere mostrar cómo la cruz es gloriosa. Acontece en una montaña, en lo alto de una montaña, no se dice el nombre, la identificamos como el monte Tabor, en lo alto de esa montaña, y son 3 los apóstoles elegidos para tener esa especial intimidad con el Señor: Pedro, Santiago y Juan. No es casualidad que los 3 testigos de la transfiguración vayan a ser especialmente los 3 testigos del momento del máximo abajamiento de Jesús en Getsemaní, ese momento en el que Jesús en Getsemaní experimenta la prueba máxima, la humillación máxima. Los testigos de su gloria están siendo preparados para ser también testigos de la humillación del Hijo de Dios sin escandalizarse. Ahora convenía que antes de subir a Jerusalén, ellos tuviesen también la experiencia de la gloria de Jesucristo. Entonces Jesús se muestra reluciente, su rostro reluce y tiene lugar esa teofanía en la que Moisés y Elías aparecen también junto a Jesús, y Moisés y Elías le hablaban de su partida, dice el Evangelio, en una de las versiones, ¿no?, de la transfiguración, le hablaban de su partida, que estaba para cumplirse en Jerusalén. O sea, es decir, Moisés y Elías, testigos del Antiguo Testamento, uno de la ley y otro el profeta principal de Israel, Elías y Moisés, en ese momento le hablan a Jesús de su partida, es decir, de la pasión, de cómo la pasión va a ser la puerta para la entrada en la gloria. Se está preparando el corazón de los apóstoles, se está preparando nuestro corazón, el de todos nosotros, para que entendamos que la cruz es gloriosa, que no hay resurrección sin cruz, y que tenemos que definitivamente, ¿no?, superar ese miedo, ese pavor que tenía Pedro al anuncio de la muerte de Jesucristo, de la pasión de Jesucristo. La cruz es gloriosa. Este punto concluye con un texto litúrgico que dice, es de la liturgia bizantina, y dice así: en el monte te transfiguraste, Cristo Dios, y tus discípulos contemplaron tu gloria en cuanto podían comprenderla. Así, cuando te viesen crucificado, entenderían que padecías libremente y anunciarían al mundo que tú eres en verdad el resplendor del Padre. Este texto de la liturgia bizantina nos está diciendo, gracias a la transfiguración, los apóstoles después, cuando vieron a Cristo crucificado, pudieron también en ese momento, ¿no?, sostenidos por la fe de María, pudieron en ese momento atisbar también la gloria que se ocultaba en aquella pasión. Así, allí en la transfiguración está teniendo lugar una teofanía, la Trinidad se manifiesta. Y aquí hay una cita en este texto que hemos leído de Santo Tomás de Aquino que dice: en aquella voz que se escuchó estaba el Padre. En aquel hombre que se veía, de cuyo rostro resplandecía luz, estaba el Hijo. Y la nube luminosa que los cubría estaba el Espíritu Santo. Es la teofanía de la Trinidad la que está envolviendo este gran anuncio de que la pasión es gloriosa, la cruz es gloriosa, y que vayamos, caminemos a Jerusalén y no tengamos miedo, no tengamos pavor de ese camino de salvación pensado por el Padre en su providencia.
Ha pasado un año desde que la Virgen de las Nieves obrara un supuesto milagro a una joven española. Jimena había perdido el 95% de la vista. Ya leía en braille e incluso estaba inscrita en la 11. Fue en una misa en Fátima durante la JMJ de Lisboa cuando inesperadamente volvió a ver. Después de comulgar me he puesto en el banco, me he puesto a llorar un montón porque era el último día de la novena y yo me quería curar y se lo he pedido por favor a Dios muchísimo. Y pues cuando he abierto los ojos veía perfectamente, ha sido demasiado. Una acción de la Virgen que llegó a oídos del Papa hasta el punto de que la joven viajó a Roma para visitar al pontífice en Casa Santa Marta. La familia ha pedido discreción y que no se revele su identidad, pero lo que sí que cuentan a este medio es que Francisco los animó a peregrinar a Santa María la Mayor y a extender la devoción. El arcipreste de la basílica fue el que, nada más conocer lo sucedido, se puso en contacto con ellos, invitándolos también a visitar este templo romano. Esta familia se sintió realmente tocada por esta gracia especial. También querían dar gracias a la Virgen en este mismo santuario. El año pasado vinieron a finales de diciembre, conocieron al Santo Padre y después participaron en la misa Te Deum Laudamus en esta basílica. Así que llegué a conocer a esta familia y pudimos compartir sus experiencias, lo que fue realmente muy conmovedor. Y lo que les dijo el Papa lo hicieron. Este 5 de agosto fueron a la Basílica Papal, donde presenciaron el conocido como Milagro de la Nieve. El Papa también estaba presente. Era la primera vez que el pontífice visitaba esta basílica en este día tan especial, sobre todo para Jimena. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Sé que me necesitas mi amor. Me llamas para que luche en este mundo de hoy. Yo sé que diste la vida para nuestra salvación. Hoy quiero amar sin medidas, quiero jugarme por vos. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. María, dame la fuerza para poder demostrar a todos mis hermanos lo hermoso que es amar, para poder con mis labios tu palabra proclamar. Hazme un instrumento y así tu amor sembrar. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Y de nuevo en Roma, nevó en pleno verano. Del techo cayeron pétalos blancos perfumados que simbolizan el milagro que se dice que ocurrió en Roma en el siglo IV, en lo que hoy es Santa María la Mayor. Francisco se desplazó allí para presidir el rezo de las vísperas. Dijo que su visita precede a la que miles de peregrinos realizarán allí durante el próximo jubileo. Oggi noi siamo qui, radunati
come una specie di avanguardia e invochiamo la sua intercessione per la città di Roma, la nostra città, e per il mondo intero, specialmente per la pace che è vera e duratura solo se parte dai cuori pentiti e dei cuori perdonati. Il perdono fa la pace. Esta basílica está considerada como el primer santuario mariano de Occidente y es uno de los lugares que más devoción suscitan en Roma. Allí está el icono de la patrona de la ciudad, la Salus Populi Romani, ante la cual rezó el Papa al terminar la celebración. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandi Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 21, versículo final de esta narración que va del 15 al 26. Aquí es la llegada a Jerusalén. Hemos escuchado, hemos visto, ¿verdad? Ellos estaban en Cesarea Marítima, desde ahí comienzan a caminar. Le acompañan los hermanos que viven también en Cesarea Marítima. Y desde ahí entonces van. Llegan, pasan incluso, se alojan en la casa de este señor que se llama Nasón de Chipre, un discípulo de la primera hora. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con alegría. Al día siguiente, Pablo fue con nosotros a casa de los presbíteros. En fin, todo esto continúa, ¿verdad? Es interesante cómo nos va mostrando y cómo nos va enseñando. Después de saludarlos, Pablo expuso detalladamente lo que Dios había hecho. Y esos son los paganos, los gentiles. Dios no es para un grupito. Yo les estaba hablando anteriormente en los cursos anteriores y les decía esa manifestación que explica un poco aquí desde una teología también lucana, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la Navidad en realidad es la primera manifestación de Dios con su encarnación. ¿Para quién? Para el pueblo judío. ¿Qué es lo que ellos estaban esperando? Estaban esperando al Mesías. Y entonces con el nacimiento, la Navidad, peñandella celebrada, peñandella manifestación, epifanía, darse a conocer Dios a este pueblo que hacía ya milenios, años, que estaban esperando la promesa del Señor. Y aquí, con el nacimiento y la encarnación de Cristo, es la primera manifestación. Isaías es muy interesante cuando habla. Tiempo de Adviento, primer domingo, justamente, de este año litúrgico, de este año B. Si uno lee de nuevo, lean un poco la primera lectura del libro de Isaías. Ojalá, Señor, rasgaras el cielo y vinieses en medio de nosotros. Ojalá rasgara el cielo, del cielo que te baje y venga en medio de nosotros. Adviento y el primer domingo. 4 domingos iré, entonces viene la Navidad. Y ahí el Señor, ¿qué es lo que hace? Entonces lo que hemos pedido, implorado, Dios se hace presente en medio de nosotros. Qué lindo que es esto. Es una liturgia maravillosa. De historia de salvación. ¿Cuál es el proceso bíblico? Ya agarran la Biblia, eso son influencia protestante. Ya agarran este versículo, y agüero sapucay, que dio esto, que dio aquello, que gustan del fin del mundo, que misma la fecha. Un mienda estudio bíblico. Un mianda ani la yagüerovia veja la yahante ñande. Hay que hacer una buena introducción bíblica y hay que entender, ¿verdad?, cómo se manifiesta justamente, ¿verdad? Y dentro de la liturgia, si uno quiere entenderlo bien, tiene que procurar entenderlo. Dentro de la liturgia Peñemoimí,
misa tras misa. Sobre todo háganlo desde el domingo a domingo. Más o menos 54 domingos que tenemos en el tiempo, ¿verdad? De un año. UPBBS, forma sistemática, pedagógica, escalón por escalón ya es ese. Uno detrás de otro. Lo que yo quiero leer o lo que a mí se me antoja y como yo quiero interpretar. Estudio bíblico. Entonces hay que entender, y aquí justamente, fíjense cómo Dios, ¿verdad?, actúa. Y aquí se da a conocer. Y él dice, bien, al día siguiente, ¿qué es lo que hace Pablo? Y Pablo obedece. Pablo se mete, ¿verdad? Y Pablo dice luego, me hice griego con los griegos, me hago judío con los judíos, con tal de ganarlos para Cristo, con tal de ganarlos para Cristo. Esto significa, queridos amigos, queridos hermanos, que nosotros tenemos que ser capaces de entender el mensaje ontológico, la esencia, lo fundamental. Eva, lleva peña de yara la hoy cual casea ñande ina, eva la ia ñande, haupea entonces ñande llamo guajana peña de la pisa punto umedi. Haupea la ñande ya esa can sube cuerega tu hanguacho ñamindu uponan, hayaguatambe gatuve. Por eso es un proceso. Esa es una historia. Bueno, queridos amigos, vamos a seguir con esto. Volvemos enseguida con más en el Yarañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Si intentas describir cómo es Dios, sería una tarea difícil e intimidante. Pero cuando las personas que escribieron la Biblia contemplaron el misterio de Dios, ellos consistentemente describieron a Dios de esta forma: compasivo y lleno de gracia, lento para la ira, abundante en amor leal y fidelidad. La primera palabra usada en esta descripción de Dios es compasivo, o en hebreo, rahum. Esta palabra también aparece como un sustantivo, rahamim, compasión. Y lo que es fascinante es que estas dos palabras están relacionadas a la palabra hebrea para matriz, rehem. Así que la compasión en la Biblia hebrea está centrada en la esencia de una persona. Y esta palabra nos invita a imaginarnos los sentimientos tiernos de una madre hacia su infante vulnerable. Así que rahum es una palabra que transmite una emoción intensa. A veces se traduce como alguien que es impactado profundamente, como en la historia del rey Salomón, que se encuentra con estas dos mujeres que recién han dado a luz. Uno de estos bebés, tristemente, muere, pero entonces ambas dicen que el bebé que está vivo es suyo. Para probarlas, Salomón dice que corten el bebé en dos y le den a cada madre la mitad. Y la madre verdadera es movida profundamente. Ella prefiere que la otra mujer tome al bebé en lugar de ver a su hijo morir. Y es su compasión lo que revela que ella es la verdadera madre. Pero rahum no es solo una palabra emocional, también involucra acción. Y sorprendentemente, esta palabra es usada frecuentemente en la Biblia para describir las acciones de Dios que son motivadas por sus emociones. Como cuando los israelitas están sufriendo en Egipto, Dios escucha su clamor y es movido por su compasión, su rahamim, a rescatarlos. Entonces, mientras los israelitas viajaban por el desierto, tuvieron hambre y sed. Y Dios es rahum, cuidando de ellos como de su propio hijo. Él provee de todo lo que ellos necesitan: alimento, agua, vestido, a medida que Él mismo los guía. Así que no es una sorpresa que cuando Yahweh revela su carácter a los israelitas en el desierto, Él inicia diciendo que Él es compasivo. Pero a pesar de la persistente rahamim de Yahweh, los israelitas se apartan de Él una y otra vez. Ellos rechazan la compasión de Yahweh y en lugar de ello dan su lealtad a otros dioses. Y en vez de mostrar compasión los unos a los otros, se tratan con violencia. Su rebelión trae como resultado que ellos
son esparcidos por las naciones. Y es en este momento oscuro de la historia de Israel que nos encontramos con el libro de Isaías, donde Yahweh se compara a sí mismo con una madre llena de rajamim hacia su bebé. Él dice: ¿puede una mujer olvidar a su niño de pecho sin tener compasión o rajamim del hijo de su matriz? Aunque ella se olvidara, yo no te olvidaré. Dios está lleno de compasión maternal y Él rescatará a su pueblo. Y en la medida que tú lees Isaías, te das cuenta que Dios va a hacer esto al introducirse en el sufrimiento de la humanidad. Esto apunta a un tiempo futuro donde Jesús vendría a la escena. Él es la profunda compasión de Yahweh hecha humana. En griego, la palabra compasión es oiktirmos. Y mientras Jesús abraza a los enfermos y cuida a los marginados, Él es profundamente movido por el sufrimiento humano. Jesús se compara a sí mismo con una madre gallina que usa sus alas para proteger a sus polluelos del peligro mientras los reúne con su abrazo. Y la expresión máxima de oiktirmos es Jesús siendo movido por la compasión a introducirse en el sufrimiento de la humanidad, a la muerte misma, para rescatar y acercarnos a Dios. Y es esta misma vida de compasión la que Jesús llama a sus seguidores a imitar, permitiéndonos ser movidos por el dolor de los demás, abrazar a los que sufren y participar, aliviando el sufrimiento en el mundo. De esta manera, nosotros también podemos encarnar la compasión de Yahweh, o en las palabras de Jesús, ser compasivos como nuestro Padre es compasivo. Ya puedes ver por qué es apropiado que compasivo sea la primera palabra que Dios usa para describirse a sí mismo. Entonces, cuando estamos en dolor o vemos a otros sufriendo, podemos estar seguros de que Dios es profundamente movido a responder. Y es aquí donde Él se encuentra con nosotros con su profunda compasión. Descubrí la máxima velocidad de Internet con Fiber en Bareté. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Es lámpara a mis pies, es espada que me ayuda a vencer, medicina que puede curar toda herida, toda enfermedad. Tu palabra es lámpara a mis pies, es espada que me ayuda a vencer, medicina que puede curar toda herida, toda enfermedad. Esa palabra yo quiero anunciar, esa palabra yo quiero gritar, esa palabra yo quiero vivir. Si no lo hago, ¿qué sería de mí? Esa palabra yo quiero anunciar, esa palabra yo quiero gritar, esa palabra yo quiero vivir. Si no lo hago, ¿qué sería de mí? Tu palabra es lámpara a mis pies, es espada que me ayuda a vencer,
medicina que puede curar toda herida, toda enfermedad. Esa palabra yo quiero anunciar, esa palabra yo quiero gritar, esa palabra yo quiero vivir. Si no lo hago, ¿qué sería de mí? Esa palabra yo quiero anunciar, esa palabra yo quiero gritar, esa palabra yo quiero vivir. Si no lo hago, ¿qué sería de mí? Servir hasta la muerte, cantar para ti, darte mi tiempo, darte mi amor, oh mi Señor. Toda mi vida te quiero servir, hasta la muerte cantar para ti, darte mi tiempo, darte mi amor, oh mi Señor. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyara Ñe'e, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyara Ñe'e, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Nuevo Testamento. Estamos reflexionando este hermoso libro, Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, Beñañé. Y es el versículo 26 que concluye esta llegada a Jerusalén. Aquí esta segunda partecita, ¿verdad?, de la llegada, una vez que entran, son bien recibidos, saludados, y ellos aljú, ave. Entonces ellos enseguida se nota que le aprecian y le quieren, le recibieron con alegría, ¿verdad? A pesar de todas las diferencias, todos los problemas que hubo antes, Pablo vuelve de nuevo, y decir que él quiere conocer y ver un poco cómo estamos. Yo sé, seguramente que decía Pablo, que me han dado permiso, nos pusimos de acuerdo, pero va a ser un proceso largo. Cambiar mentalidad no es fácil, cambiar chip no es fácil. Entonces Pablo, posiblemente él estaba entendiendo y se da cuenta de esta situación. Y justamente les dice, tú sabes, hermano, que millares de judíos han abrazado la fe y que todos ellos son celosos, cumplidores de la ley. Muy bien, que todos ellos son celosos también, ¿verdad? Y han oído decir, ahí está, Pepe la chiquena, bueno, ñapa a la ñan de carro, oye, que tu lluvia mega, tu añañe, pero tamaña patina. Entonces, como ellos son cumplidores de la fe, ellos han oído, estaba en la chusma, que tus enseñanzas apartan de Moisés, tus enseñanzas apartan de Moisés, de la ley. Y eso pues es el problema, ¿verdad? Entonces una enseña de ñereilla, entre las cosas ya pointe masuri, pesa, juzgamos de acuerdo a nuestros intereses en síntesis, ¿verdad? Y todos los judíos que viven entre los paganos se apartan también por eso de la ley de Moisés, diciéndoles
que no circunciden a sus hijos y no sigan más sus costumbres. ¿Qué haremos entonces? Porque seguramente se van a enterar de tu llegada. Hay que ver. Es fácil vaina. Porque a ver en Guajea, que cuata ahí, de la imagen ahora pues te ven, ella vaya a potañen. Pero yo les decía anteriormente en los cursos anteriores que este versículo tendríamos que tomarlo de una manera amigable. Por eso nos hizo toda una introducción, ¿verdad? Que lo recibieron con alegría, escucharon, Pablo, además de su grupo, ¿verdad? Estaba Silas, estaba Timoteo, estaba Lucas, bueno, todo esto. ¿Qué haremos entonces? Y les viene, ¿verdad? De esta idea genial. Ahí tenemos, ¿verdad? Tienes que hacer lo que te vamos a decir. Ahí tenemos a 4 hombres que están obligados por un voto. Llévalos contigo, purifícate con ellos y paga lo que corresponde para que se hagan cortar el cabello. Primera cosa, hacerse cortar el cabello. Porque esto pues era como el nazareato, decíamos, ¿verdad? El nazareo. Entonces, que se hagan cortar el cabello por ese voto. Así todo el mundo, todo el pueblo, todos los judíos sabrán que no es verdad lo que han oído acerca de ti. Qué lindo que es esto también, ¿verdad? O sea, ellos están buscando la estrategia, ellos están queriendo también salvar a Pablo. Entonces no es también que ellos son personas malas o que quieren ir en contra de él, pero sabía que por ahí había chusmerío y algunos le andan y le gusta payo, sino que tú también eres un fiel cumplidor de la ley. En cuanto a los paganos que abrazaron la fe, les hemos enviado nuestras decisiones. Aquí te pone la segunda partecita. Peande, ella cayó. Añandego, ñañamón que está maguri. Capítulo 15, ñande, ya le llegué maguri. ¿Cuáles fueron estas determinaciones? Que vuelve a repetir aquí. Que se abstengan de la carne inmolada a los ídolos, de la sangre, de la carne de animales muertos sin desangrar, de las uniones ilegales. Hasta ahí todo ok. Y entonces desde ahí concluye, y por eso que concluimos, ¿verdad? Con este versículo. Al día siguiente Pablo tomó, es decir, que él obedece. Quiere decir que este es el camino. Pero ella casea ñandejina el autor sagrado. Pablo hizo lo que les dijo. Tomó consigo a estos hombres, se purificó con ellos y entró en el templo. Allí hizo saber cuándo concluiría el plazo fijado para la purificación, es decir, cuándo debería ofrecerse la oblación por cada uno de ellos. Y entonces con tanta sencillez, ¿verdad? Me he hecho judío con los judíos, me he hecho griego con los griegos, con tal de ganarlos para Cristo. Queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.